Buenos días, Colina. Buenos días a ustedes y buenos días también a todo el pueblo de Villa Clara. Bueno, Colina, ¿cómo le ha ido en esta primera semana al frente de los destinos políticos de la provincia de Villaclareña? Bueno, Berito, después de que culminó la asamblea, estos días se han dedicado fundamentalmente a todo el proceso de entrega y recepción del cargo. Así va a ser durante los días sucesivos hasta que concluya, ¿no? Recuerda que siempre en el propio trabajo del partido hay un grupo de actividades, de feras de trabajo, de situaciones, de centros importantes de la provincia que forman parte también de ese proceso de identificación, de conocimiento, de intercambio. Ya habíamos hecho en la semana precedente el intercambio en 13 centros donde habíamos compartido con los comités del partido, la dirección de los centros, pero fundamentalmente con los comités del partido, donde los secretarios de los comités o los núcleos nos habían estado poniendo al tanto de cómo estaba la atención sobre todo a los acuerdos y la implementación de ideas, conceptos y directrices del octavo Congreso allí, en su centro laboral, y eso fomentó el diálogo y nos permitió también acercarnos a la vida de los trabajadores de cada uno de esos centros. Eso continuará durante estos días hasta que podamos concluir ese programa de entrega. Usted no es un improvisado en la dirección. ¿Cuándo fue la primera vez que dirigió algo? Bueno, cuando estábamos en la primaria, realmente me tomó por sorpresa porque yo estudié en la Lino Pérez y después en la Roberto Rodríguez en Camajuaní. Camajuaní, sí, las dos escuelas primarias. Pero ya cuando estaba en la Roberto Rodríguez, en una elección que se hace, me ponen al frente de todo el tema de la emulación de la escuela. Ya. Y me mandan a una jornada preciosa, la disfruté mucho, de capacitación en Sagua. En Sagua la Grande, en el campamento de pioneros exploradores en tu tierra. Entiendo, un muchacho. Sí, tenía 10 años. Yeah. Tenía 10 años. Y allí en Sagua asistí realmente porque la jefa de colectivo, una muchacha muy buena de la primaria, por problemas familiares no pudo ir. Y me mandaron a mí a Sagua. Y cuando retorné aquellos problemas de la joven, permanecían en el tiempo y en la dirección de la escuela con la organización de pioneros y la juventud decidieron entonces, después que terminó aquella capacitación, que asumiera como jefe colectivo de la organización de pioneros José Martí en la Roberto Rodríguez, y a partir de ahí después en la secundaria también fui jefe de colectivo en la ESBU Juan Verdecia en Camajuaní. Y bueno, después ya el pre lo hice acá. Sí, en la vocacional. En el IPVC Ernesto Che Guevara. Ya. Estaba en la unidad 2, en el grupo 5. Alguien me preguntaba hace unos días, creo que fue Minos, que le decía, un grupo tremendo, un grupo fabuloso, ¿no? Hay varios compañeros que en ese grupo realmente le ponían una dinámica en esa edad de adolescente. ¿Y allí también usted dirigió procesos? Fui vicepresidente de la FEN del IPVC. En aquel momento las 6 unidades de estudio eran IPVC. Oiga, dicen que usted es fan a la química. Y de hecho, el químico Colina nació en ese IPVC con la preparación. Lo estaba leyendo en una entrevista formalmente informal que le hizo Minosca en las últimas horas. Y usted estudió bioquímica. Es una de las carreras más difíciles de alcanzar y de pasar. ¿Qué queda del bioquímico Colina en este minuto? Bueno, te diría que reaccionar sí, es uno de los procesos que se da en la química cuando los elementos se juntan, ¿no? Lo digo porque realmente entré a la vocacional por química, eso es cierto. No, yo tenía en la secundaria un entrenador para concursos, Panchín. Sí. Ahora no lo vi cuando fui porque fui de ida y vuelta, ¿no? El sábado a la parranda, pero era, además de que había un excelente colectivo, pero era un muy buen profesor y además muy dedicado a que te prepararas, a que bebieras el conocimiento y sobre todas las cosas te entrenara y modelaras diferentes situaciones, ¿no? Sí. Y mi madre es profesora de química. Ya. Bueno, entré por la química y ya en la vocacional, realmente allí en el análisis con mis compañeros, cuando hicieron todo el proceso de formación vocacional y te daban, no sé si recuerdas, aquel librito, sí, ¿cómo no?, de qué vas a estudiar y te explicaban en qué consistía cada una de las carreras. Yo me enamoré de la bioquímica y fui a la Universidad de La Habana. Años muy duros, muy duros. No quiero ni por asomo, estos también son muy complejos, pero estábamos hablando de que yo entré a la Universidad de La Habana en septiembre del 92. Pleno periodo especial. Y viví en Doce y Malecón. Wow.
en la beca que todo el mundo conoce, la Sí. residencia Capitán Mario Escalona. Bueno, sin agua, aquella beca, yo vivía en el piso 10 primero, después fui al 17 y por último en el 20. Esa es otra historia. Sin elevador, ¿no? Sin elevador. Sin elevador. Y con realmente el comedor quedaba en el tercer piso y cada vez que había que subir o bajar, Abelito, había que pensarlo 10 veces, ¿no? Imagínense. Pero nada, ahí estudiamos y la carrera demandó eso, mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Y allí dirigió procesos también. Sí, yo empecé tranquilo, casi imperceptible. Yo decía, ¿qué? Voy a ponerme para el estudio. Claro. Y esto de las responsabilidades, ojalá y no me identifiquen, esa es la verdad. Yo Sí, dije, sí. bueno, voy a ponerme a estudiar y no voy a asumir ahora ninguna responsabilidad, porque además La Habana, solo por primera vez, este guajirito, y decía, no, vamos a cuidar eso. Y siempre, bueno, hay alguien que por alguna situación conoce de tu trayectoria anterior y me ponen de jefe de brigada, pero la cosa en la beca se complicó realmente. La situación allí, bueno, eran años muy complejos y me mandan de representante de la FEU, de la Facultad de Biología, y terminé de presidente de la FEU de la beca. Bueno. Entonces, aquel edificio enorme, porque son 2 torres de 20 pisos, y yo decía, bueno, lo que más podía hacer ahí, de soluciones materiales ni hablar. Usted llegó a ejercer como bioquímico. ¿Le dieron la oportunidad de hacerlo en nombre de su sueño? ¿O siempre llegaron estos imprevistos para dirigir procesos? No, Abelito, no, realmente no lo pude disfrutar. No lo pudo disfrutar. No lo pude disfrutar porque una vez graduado, ya en el año 98, cuando yo llegué Sí. a Villa Clara, realmente, te confieso, como eran carreras que venían 1, 2, 3 Claro. carreras, Sí. y siempre se hacía previendo un plan, ¿no? Pero cuando yo llegué, las plazas que existían en Villa Clara estaban cubiertas. Me gradué bien, con buenos resultados, pero cuando llegué no había plaza. ¿Y Visité todos los lugares habidos y por haber. qué pasó? Bueno, pasó septiembre, no tuve ubicación laboral, pasó octubre, no tuve ubicación laboral. Me puse a trabajar en el barrio Los Chivos, en Camajuaní. Ya. Y entonces, en Camajuaní, Menejía, el compañero que era el representante del Sigma, en Camajuaní, me identifica, o no sé exactamente quién se lo habrá dicho, no me acuerdo. Ujú. Y Menejía habló con Manuel Delgado, que estaba al frente de la unidad de medio ambiente, aquí del Sigma, y entraba en ese entonces la doctora María del Carmen Velasco. Y el 1 de noviembre de aquel año tuve el placer de entrar junto con la doctora Ya. al Sigma, ¿no? Ella, por supuesto, delegada, yo entré de especialista de educación ambiental en la unidad de medio ambiente del Sigma de Villa Clara y fue una etapa de crecimiento, fue una etapa bonita de conocimiento. Y ahí me volvió a pasar lo mismo. Sí. Al llegar, usted es el secretario del comité de base. Yo, bueno, para allá vamos, secretario del comité de base. Y sí, después ya trabajando en el SIGMA, integré en las Brigadas Técnicas Juveniles, el Consejo Provincial de las Brigadas Técnicas Juveniles en el grupo de Ecología y Medio Ambiente. Todo lo que tenía que ver con la vertiente de... Nada, que usted la dirección lo está persiguiendo desde muchacho. Bueno, Y para simplificar un poco lo que vino después, fue secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas en la provincia de Villa Clara. Y después fue promovido para la Dirección Nacional de la Juventud Comunista en el país. Es así. sí, sí. Y después regresó a Villa Clara y comenzó en las labores de la dirección en el partido al frente del equipo ideológico, Hay un asunto que está Sí. en el medio. que está en el medio. Y quiero... Mira, cuando se hace en La Habana el análisis en el tercer pleno del Comité Nacional de la Juventud, Sí, se acuerda de que a partir de las experiencias y elementos que habían sucedido en el país, en la formación política de los cuadros, todo aquel que no había cumplido el tiempo de requisito previo sí, de laborar como mínimo 2 años, debía ir a trabajar. Es decir, recuerda, no sé si recuerda, ese fue el pleno donde se discutió, Abelito, lo que tiene que ver con los cuadros probeta, lo que tiene que ver con la improvisación, con la idea de que las personas, una vez que se graduaran,
trabajaran y ejerciendo ese oficio o esa profesión conocieran los colectivos laborales, el funcionamiento de los centros de la producción, de la docencia, de los servicios, conocieran allí el sistema político cubano. Y si en esos escenarios tenían resultados, se destacaran, eran reconocidos por los trabajadores, y bueno, en el desempeño de esas tareas y funciones se podía contar con ellos, formaran parte de la cantera de cuadros profesionales. Yo realmente cuando trabajé en el SIGMA, por eso te digo, fue una etapa tan intensa, pero fue una etapa solo de un año y un poquito. Claro. Enseguida la juventud, al identificar allí que igual, me pasa igual, varios compañeros, ahí intervino un gran amigo que es subdirector de SEDAI hoy, Jesús, sí. Javier Aquino Roja, que en aquel entonces era dirigente de la juventud, y otros compañeros, Wilfredo, que está en el Comité Central, y también Cardoso, que estuvo al frente de la juventud de Villa Clara, que anda por el Fondo de Bienes Culturales, y hacen el análisis con María, en fin. Eso, en un tiempo salí del SIGMA ya de instructor de la Unión de Jóvenes Comunistas. Después funcionario, bueno, y todo lo que tú contabas, ¿no? Te lo digo porque yo no trabajé ese tiempo. Claro. Y al concluir en la juventud vine para la Universidad Central de Las Villas y di clase 2 cursos. No fui directo al partido. Bueno, me vinculé a un aula con una tiza en la mano y lo disfruté muchísimo. Evidentemente la química está ahí, pero no ha estado ahí. Y le pregunto con toda intención, ¿qué es para Colina dirigir? ¿Una vocación, una aspiración, un mandato o un castigo? Interesante pregunta. Interesante pregunta. Mira, yo nunca le he rehuido a las tareas. De veras, creo que además no pudiera pasar de alto de que todo eso previo, todo lo que me ha pasado, de cualquier manera lo va uno formando, lo va uno preparando y le va creando condiciones para enfrentar responsabilidades. No salgo a buscarlas, por lo tanto nunca pienso en ellas. Yo creo que en lo personal, lo digo de corazón, si a algo me he dedicado toda la vida, es a cuando me han dado una tarea, igual lo digo laboralmente, no solo por una responsabilidad, es a trabajar y tratar de que en ese sentido, en ese camino, trabajando, aprender mucho de los que más saben. Siempre trato de colarme, ahí está, hay varios compañeros, pudiera citar muchos nombres, pero en el SIGMA no puedo dejar de mencionar a Iván. A Iván yo le preguntaba todos los días todo lo que yo quería saber. Iván me daba bibliografía para yo estudiar. Iván fue como un padre allí, en el SIGMA. Y eso me facilitó mucho que en ese año y poquito aprendiera un grupo de cosas importantes que no conocía. Por lo tanto, se combina eso que preguntaste, Abelito. Vocación, aspiración, mandato y por momentos, confiese usted, es un castigo. Yo recuerdo mucho a Martí. En la guerra necesaria, Martí le dijo a Gómez que lo invitaba, al general Gómez, al curtido Máximo Gómez. Aquel bisoño Martí le dijo que lo invitaba a las vicisitudes del campo de batalla y a la probable ingratitud de los hombres. Por lo tanto, yo lo asumo con responsabilidad. Realmente no creo que nunca como castigo, pero entiendo también la responsabilidad. Yo me imagino que usted en su casa haya dado una tregua para que sean otros los que dirijan en su propia casa, ¿no? ¿O usted también manda ahí? Bueno, ese es un proceso compartido, pero en realidad es donde menos tiempo estamos. Ahora, Colina, esta es una provincia muy polémica. Los villaclareños son muy exigentes y los problemas están por montones. ¿Cómo enfrentar ese desafío en nombre de la credibilidad? Bueno, Belito, hay una máxima que tiene que ver con el intercambio permanente con nuestro pueblo. Aquí, cuando se leían los titulares ahorita, se expresaba lo que planteó el pasado sábado en la reunión de primeros secretarios, nuestro primer secretario y presidente de la República. Y creo que para poder estar al tanto de todo lo que está aconteciendo y sobre todas las cosas para que las decisiones respondan a ese estado de necesidad del desarrollo y de las preocupaciones de la población, lo primero que hay que saber y conocer es qué piensan. Y para saber qué piensan hay que estar en un permanente intercambio, hay que ir a los centros de trabajo, hay que ir a los puestos de trabajo, hay que ir a las comunidades, hay que escuchar a nuestra gente y de toda esa información
buscar en este escenario con sus complejidades cuál es a lo mejor no la solución que satisface todo, pero sino la óptima posible. Secretario, una persona por la vía de WhatsApp me ha enviado un mensaje extensísimo que yo lo voy a resumir. Dice: sufrimos tanto el todos los días que día a día culpamos más a los dirigentes por nuestras desgracias. Cada vez son menos los que inspiran confianza y cariño, como Lázaro Espósito, que siendo villaclareño hizo en Oriente lo que otros no hicieron siendo de allá. Me cuentan mis hermanos que viven en Santiago y Granma cómo muchos sintieron la partida de Espósito. No conozco a Colina. Dicen que es joven y habla bonito. Entiendo que por muy competente que sea, le será imposible sin recursos transformar de golpe una provincia que se ha deteriorado tanto. Pero que se deje ver, que se reúna menos en teatros y más en las calles, que busque tiempo para sentarse en un parque y descargar con la gente, que vaya sin avisar a hospitales, merenderos, placitas, terminales, oficinas de trámites, a los barrios sin agua y mucha basura, y sin decirle a nadie que va, porque cuando se avisa, todo lo preparan y maquillan, como cuando viene Díaz-Canel, que reaparecen cosas en mercados y lo llevan a lugares que no son los que más necesita el pueblo. Que cuando visite una fábrica, hable con el obrero que se encuentre a su paso y no con los que escojan para que hable. Que invite a quienes se subordinan a que también salgan de las oficinas y se bajen de los carros, porque solo caminando se puede ver, oír, palpar y sentir las realidades de un país. Por supuesto, continuará la escasez de casi todo, las colas para todos, la inflación, pero si le quitamos problemas a los problemas, sí estaremos pensando como Cuba y haciendo por Cuba. ¿Qué opinión le merece este comentario? Lo hago mío, estoy de acuerdo. Ahora, hay procesos que son muy complejos en la Cuba actual. Ese mismo, la inflación, los precios disparados para todo, el apetito comercial de muchos que a base de precios quieren resolver sus problemas como entidad. ¿Cómo enfrentar ese desafío, Colina? Bueno, Abel, no puedo hablar en voz de las decisiones o los análisis que se hagan a nivel de país. Yo creo que a nosotros sí nos corresponde algo. Cuando hablamos de convocar a los expertos de estas materias, a los expertos que en la propia universidad, nuestra Universidad Central de Las Villas, con tanto reconocimiento y prestigio, imparten docencia allí, pero también se vinculan a los centros de la producción de los servicios, a los economistas, a los contadores. Cuando hablamos de que todos estos expertos los podamos sumar en diferentes grupos y a partir de esos grupos hacer el análisis particular en cada sector y en cada empresa o en cada entidad, y hacer un análisis económico, financiero, serio, bajo todo lo que en el entramado cubano se mueve con relación a las materias primas, a los fenómenos macroeconómicos y microeconómicos. Hay que discutir qué nos puede estar faltando a la hora de mirar ese asunto tan complejo en la ficha de costo, en la formación de los precios, en los márgenes comerciales. Es decir, hay que hacer un análisis serio, hay que hacer un análisis a fondo de eso, porque con mucha razón, muchas cuestiones que se han visto en las propias asambleas municipales del partido, que lo han dicho campesinos, lo han dicho obreros, lo han dicho incluso un grupo de directivos, es que efectivamente usted en un proceso productivo de los servicios tiene que obtener ganancias, pero a veces los márgenes son muy altos. Claro. Y algo que usted podía fijar a un precio menor, usted tiene la responsabilidad con su pueblo de hacerlo y tiene la responsabilidad de proteger a su pueblo. Si nosotros tenemos que en ese camino ir en lo profundo, en la misma medida en la que vamos, que se ha dicho tantas veces, incrementando las producciones físicas, elevando la calidad de los servicios. Es decir, si se incrementa la producción de bienes materiales y de consumo, nosotros tendremos más para distribuir. Pero hace falta no solo tener más para distribuir, sino que esa comercialización también apunte a ese sentido popular, a buscar ese precio que logre, bajo estas condiciones, porque se han encarecido muchas materias primas, fijar el precio mínimo posible para que la entidad gane, pero gane la población. Yo siempre digo en algunos de mis comentarios que este barco tiene muchos camarotes. Cada camarote un montón de jefes y subordinados. Y si no se trabaja parejo, el barco no navega bien. Y nos está sucediendo últimamente que se toman decisiones en nombre del pueblo, a favor del pueblo, en el día a día del duro bregar del pueblo. Y sin embargo, a la hora cero, no se cumplen, porque no se fiscalizan o porque algunos no acaban de entender que aquí manda el partido y el gobierno y quieren tener más autoridad que el propio partido y que el propio gobierno. Y en ello se juega la credibilidad, Colina, hasta de los medios de comunicación. Y si los medios de comunicación en Cuba no son creíbles, tampoco es creíble el partido, tampoco es creíble el gobierno. ¿Cómo revertir todo esto?
Bueno, Belito, te repito, yo creo que hay un esfuerzo principal que tiene que ver con lograr que el papel de los cuadros de dirección, tanto del partido, la Unión de Jóvenes Comunistas, las organizaciones, el Estado, el gobierno, el sistema empresarial, se vaya colocando y se fortalezca en el sentido de la transformación a la que aspira el país y que marcó el 8º Congreso del Partido. Ahora nosotros hemos estado en un proceso de entrevista a los dirigentes del sistema empresarial de 110 entidades de Villa Clara, incluyendo las empresas, las UEB. Y hemos estado insistiendo en ese proceso de entrevista, en una caracterización a fondo de todo lo que tiene que ver con eso, con la política de cuadro, con las estrategias de dirección, con los resultados económicos productivos de las entidades. Y si en algo se ha estado insistiendo, incluso Judy personalmente, en varias de esas entrevistas, es en lograr que todo ese equipo de trabajo eche a andar la maquinaria y sobre todas las cosas compruebe los procesos y cierre los procesos productivos en el proceso de dirección, fíjate. Sí. Pero eso hay que acompañarlo con lo que preguntaba y comentaba ahorita quien te pasó el mensaje. Si nosotros tenemos que ir a vincularnos a los colectivos laborales, hablar con el obrero de turno, hablar con el maestro en el aula, conocer verdaderamente de todo lo que se maneja como política y de todo lo que se decide, qué es lo que de verdad se da y cómo se da, con qué calidad, para poder verdaderamente rectificar en el camino cosas que haya que rectificar, siempre nos va a suceder, o afirmar aquellas y reafirmar aquellas que tienen que ver no solo con el sentido común, sino con la enorme responsabilidad de que las cosas se hagan bien. Ya aquí el tiempo que se va volando nos está diciendo que nos queda poco. Yo quisiera, primero, usted es un demócrata y usted es un polemista. Usted volverá a la CMHW. Lo invito desde ahora, para cuando usted lo decida, a un diálogo abierto, sin preguntas preconcebidas y agendas preconcebidas al estilo de Alta Tensión. ¿Usted lo acepta? Sí, de acuerdo. ¿Qué le pide usted a los villaclareños que nos escuchan a esta hora? Bueno, en los propios mensajes que he recibido de personas que conozco y otras que realmente les agradezco y no las conozco, ha estado el aliento, ha estado, repito, el estímulo, incluso la compañía, ¿no?, de todo un grupo importante de personas, y yo realmente lo agradezco. No he podido contestar todos esos mensajes, pero en algunos le he dicho a algunos compañeros que trabajaré junto a todo el pueblo de Villa Clara intensamente por algún día realmente merecer la confianza que han depositado en mí, pero solo no hay quien navegue. Aquí hace falta que todos nuestros compañeros, como lo han venido haciendo hasta ahora, pero sobre todo el artífice fundamental de nuestra obra en esta tierra heroica, que es nuestro pueblo, haga en cada lugar lo que a cada cual le corresponde y lo haga bien. Voy a terminar con un mensaje de Mariana Enriqueta Pérez Pérez, que en el perfil de Minosca Cadalso, con la conversación formalmente informal, escribió este texto. En el momento más agudo de la pandemia, en agosto y septiembre, ese compañero, ¿se refiere a usted?, estuvo ahí, en su puesto. Gracias a su gestión, tuvimos de inmediato la prueba rápida y el PCR. No lo conozco personalmente, él no sabe quién soy yo, pero sí que era una ciudadana cuya vida había que salvar. Felicidades, cuente conmigo. Bueno, yo a lo que sencillamente, te repito, aspiro es a eso, a involucrarme junto a mis compañeros cotidianamente en esos asuntos que abordaba ahorita el mensaje y en otros que deciden el desarrollo de nuestra provincia, trabajando duro todos, duro, con creatividad, con intensidad, sin pesimismo, sin triunfalismo, pero sobre todas las cosas, invitar también a María y a todos los compañeros, repito, a que nos acompañen. Pues muchísimas gracias. Osnay Miguel Colina, nuevo primer secretario del partido en Villa Clara, aquí en el Matutino Patria, y espere en el transcurso de la mañana un montón de mensajes vía WhatsApp y por otras vías que nos han llegado sobre usted, sus desafíos y un montón de problemas que andan por.